Dios lo ocupó mucho para hacer grandes milagros y llevar adelante e impulsar la palabra de Dios durante el tiempo que estuvo en la tierra. Buscamos Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Vamos a ver la curación de un cojo, versículos del 1 al 10. Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 10. Dice así el Señor en su palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Oramos. Muchas gracias, Señor. Nuevamente esta mañana pedimos tu bendición. Ponemos en tus manos todas las actividades del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a ver esta historia muy bonita, interesante, que relata el mover de Dios en el ministerio de los discípulos. Enfoquémonos primeramente en Pedro, el discípulo del Señor. Pedro fue quien inició y fue el que predicó, el que vertió su primer mensaje. Pedro tenía una gran característica: era un hombre, a pesar de que era del vulgo, era un hombre que hablaba mucho y hablaba de las cosas de Dios, y Dios lo respaldaba en todo lo que Pedro hacía. Y dice la Biblia que cuando Pedro caminaba, la gente sacaba a los enfermos a la acera, a la calle, y con la sombra de Pedro las personas eran curadas. Vemos a Pedro llevando el mensaje del Señor, vemos a Pedro también sanando enfermos, Dios respaldando la obra y el ministerio de sus discípulos. Quiero decirle que Dios respalda su iglesia hoy en día, obrando en las necesidades del pueblo. Tenga usted fe y confianza en Dios, que el poder de Dios sigue latente hasta el día de ahora, y Dios se está moviendo y se está manifestando. Una de las cosas que yo le digo siempre al Señor, y son de las peticiones que yo le hago a Dios en beneficio de ustedes, de la iglesia, de la congregación: el Señor bendice a los hermanos, porque si tú bendices a los hermanos, estás respaldando esta obra. Usted no habla del pastor Barahona, usted habla de las maravillas que Jesús hace en su vida. Fíjate que mi Señor me sanó, fíjate que mi Señor me protegió, fíjate que mi Señor tal cosa. Usted no anda diciendo: el pastor Barahona me hizo tal cosa. No, es Jesús, la honra y la gloria para Él. Entonces viene el Señor y respalda su ministerio, obrando en las necesidades de sus hijos. No pierda la confianza en Dios. Dios honra a los que le honran. Y dice que Pedro y Juan subieron al templo. Mire usted, y dice: Pedro y Juan subían juntos, ¿qué? Al templo.
Es bueno, es importante, y tomemos muy en cuenta esto. Si usted tiene ahora algo que hacer o salir fuera de Santa Ana, no vaya solo, hágase acompañar de alguien. Cuando Jesús mandó a los 70 a evangelizar, los mandó de dos en dos. Nunca los mandó solo, porque ahí en el libro de Eclesiastés dice que dos son mejor que uno. Amén, dos son mejor que uno. ¿Por qué hizo el Señor la pareja y la hizo de dos? Para que uno se ayudara con el otro. Amén. Los pastores siempre tienen su asistente o alguien que les ayude. Si usted va a salir, no salga solo. Para cambiar una llanta, que le puedan ayudar. Si hay alguna situación que pueda darse percance en el camino, hay alguien que pueda colaborar y ayudarle. Pedro y Juan, denota usted que quien asistía a Pedro era Juan. O sea, la cabeza de ese grupo, de esos dos, era Pedro, así como la cabeza en el hogar es el hombre. Amén, hermanas. Tienen que entender ustedes eso, que el hombre es la cabeza del hogar, siempre y cuando el hombre sea una persona responsable. Pero dice Pedro y Juan. Denote usted, y analizaba yo esto cuando dice que llevaron al templo La Hermosa a un cojo de nacimiento. Y el cojo de nacimiento comenzó a pedirles limosna a los dos, a Pedro y a Juan. Él quedándole fijamente a los ojos, puesto que ellos le dicen: míranos, lo que tú me pides, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Y viene Pedro y lo toma, ¿de qué dice? De la mano, y lo levanta. ¿Quién fue el protagonista principal? Fue Pedro. Juan no hizo nada. Juan era su asistente, el que estaba con él, el que le ayudaba. Pero mire qué importante es acercarse a Dios en oración, porque cuando los hijos de Dios oran, el poder de Dios reposa en ellos. Cuando usted ora, la gracia de Dios y el poder fluye en su vida. Si hay algo que a usted le va a costar y nos va a costar a todos, es orar. Es orar. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ve usted en el versículo 1 y dice: subieron a la hora, que dice, a la hora novena. ¿La de qué? La de la oración. Vemos a un Jesús transmitiendo el mensaje a sus discípulos de la necesidad de orar. Hablamos la vez pasada que Jesús siempre comenzaba el día en oración al Padre. Jesús todos los días llegaba a las sinagogas a predicar, a hacer el trabajo ministerial que a él le correspondía. Amado hermano, nadie pasa un día sin que no tenga que comer, sin que no tenga que desayunar, almorzar o cenar. Que no pase un día sin que nosotros no doblemos rodillas delante del Señor. Necesitamos. Estaba leyendo yo y estaba viendo yo cómo la situación se está dando de los problemas en las escuelas, cómo los jóvenes están teniendo alto riesgo, cómo la delincuencia va avanzando, cómo no paran las extorsiones, cómo sigue avanzando toda la maldad. Y eso lo dijo Jesús. Y cuando nosotros oramos, Dios se mueve. Pida siempre por su familia, pida siempre por sus hijos y cúbranlos con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Y dice en el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban, que dice, en el templo. En el 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo,
les rogaba que le diesen, que dice, limosna. Pedro y Juan representan. Recuerde que nosotros somos embajadores, dice la Escritura en el libro de Romanos, embajadores del Señor. Y viene Pedro y Juan y representa el ministerio del Señor. Y le piden a Juan, le dicen, danos una limosna, regálanos una limosna. Amado hermano, todo aquel que le pidió a Jesús recibió. Porque el que pide se le da, el que llama se le abre, el que busca encuentra. Y dice que le pidieron. ¿Piensa usted que si nosotros le pedimos a Dios y le pedimos buenas cosas, como dice su palabra, bajo su voluntad, Dios no nos lo va a dar? Claro que sí, claro que sí. Dios tiene una característica, que Él no se puede negar a hacer el bien a quien lo necesita. Cuanto más a nosotros que somos sus hijos. No se puede negar, dice, no se puede negar a sí mismo. Los hombres más malos que usted pueda conocer, si le dicen al Señor, perdóname por toda la maldad que yo he hecho, regálame la vida eterna, Dios no se puede negar a esa petición, a hacerle bien. Amén. ¿Por qué? Porque para eso vino, y Dios es amor. Y el amor borra ¿qué? Todas las faltas, toditas. ¿Por qué cree que las madres perdonan a sus hijos a pesar de todos los errores que han hecho? Por amor. Yo tengo un hijo que pide perdón quizás unas 20 veces al día. Papá, perdóname tal cosa. Mamá, ¿me perdona? Sí, hijo, te perdono. Al ratito, mamá, mira, ¿me perdonas tal cosa? Sí, hijo, te perdono. Ya como 20 veces. ¿Y cuál es el deber de nosotros? Perdonarlo. ¿Qué hace el Señor si nosotros venimos y nos acercamos a Él y le pedimos? Nos ayuda. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros hoy, esta mañana, dispuesto a ayudarnos? Amén. Gloria a Dios. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. Vea usted, ellos pedían limosna, pero ¿qué les dio el Señor? Algo mejor. Dios tiene esa característica, y en el libro de Corintios dice que Él nos da cosas mayores, más abundantes de las que nosotros les pedimos. Amén. Muchos venimos al Señor y venimos por un problema, buscando la solución al problema que teníamos. Hace poco, unos días atrás, estaba hablando con una persona prominente, tiene un buen puesto, está en una institución de gobierno, y me dice: pastor, quiero hablar con usted es un buen referente familiar, me dice. Yo, sí, usted. Bueno, la gloria para el Señor. Y me dice: fíjese que estoy pasando este problema. Estoy pasando esta situación, y me gustaría que me dé un consejo. Y le digo: con gusto, en el nombre del Señor. Y cuando nosotros venimos al Señor, venimos por un problema, pero al final nos salimos llevando la salvación, fíjese usted. No solo nos soluciona el problema el Señor, sino que también nos perdona y nos da la vida eterna. Amén. El leproso llegó, los leprosos llegaron y le pidieron: Señor, sánanos. Pero aquel que regresó a darle gracias también se llevó la salvación. Entonces Dios siempre te da más de lo que tú necesitas o le has pedido. Ellos le pidieron ¿qué? Limosna. ¿Y qué les dio el Señor Jesús? Porque Pedro dice: yo no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. O sea, recibe esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Es Él quien lo está haciendo. Es Jesús de Nazaret quien va a hacer las cosas ahorita en tu vida. Eso le estaba diciendo. O sea que
el autor y consumador de la fe es Cristo. Amén. Cuando vieron a Pedro y a Pablo hacer milagros, esta gente eran muy fantasiosas, creían mucho en los astros y le estaban atribuyendo a los milagros que ellos hacían a los dioses de la época. Y él les dice: no, hay un solo Dios, ese es Jesús, quien hace todas las cosas. A él la honra y la gloria por siempre. Démosle un fuerte aplauso. Y dice en el versículo que continúa, Pedro con Juan, versículo 4, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos, que dice, algo. Mire, así tenemos que estar nosotros también ahora, hombre. Atento a recibir de Dios algo. Algo le va a dar Dios ahora, hombre. Y si no se lo da ahora, se lo va a dar mañana, pero algo le va a dar. Mire, de alguna manera Dios se va a mover, hombre. De alguna manera Dios se va a mover. Pero usted esté atento al mover de Dios, cómo Dios se va a ir moviendo en su familia, en sus hijos, en usted, en su trabajo. Cómo Dios se va a ir moviendo, pero algo va a hacer Él. Algo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No sabemos. Este hombre estaba esperando de que algo le fueran a dar. Él pidió limosna. Este hombre estaba ahí con el seguro de que algo me va a dar este. Algo. Y mire qué es lo que se llevó. La salud. La salud. Quizás usted tiene 3, 4, 5 problemas o lo que sea, pero algo va a recibir, hombre. Y va a recibir lo que Dios quiere que usted reciba. Y tal vez las otras cosas las va a tener que irlas chineando despacito. Y en el proceso del tiempo el Señor lo va a ir sacando. Pero algo. Amén. Dios no va a dejar a sus hijos tirados. Y ve usted, mire qué precioso. Dice en el versículo 5: entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos, que dice, ¿qué? Algo. Nosotros cuando teníamos tienda, creo que no hay negocio que no tenga que dar fiado o prestar. Manejábamos un acordeón, le llamábamos nosotros, un acordeón donde tenía A, B, C, D de toda la gente que debía. Y entonces ahí estaban las facturas, de las copias de la factura de la gente que debía. Y entonces la gente siempre en el mercado, cuando vende o en su tienda, siempre ellos se levantan esperando recibir de Dios algo. Eso se llama recibir. Se mencionaba la palabra esta. Ya hiciste el de Dios, ¿cómo se llama? El nombre de Dios, cabal. Y se comentaba y decía, no, fíjate que no. Y a veces Dios no les daba en la mañana. ¿Sabe cuánto se los daba? A veces en la tarde. O a veces ya cuando iban a cerrar sus puestos, cuando ya estaban guardando. Y entonces venían y recibían. Y yo me fijaba porque siempre la alcaldía llegaba a cobrarle los impuestos a diario. Y la gente le decía, mire, no he hecho el nombre de Dios, nada de vendido, ahí venga más tarde, le decía. Entonces la gente cuando se levanta, siempre levántese esperando recibir de Dios, ¿qué? Algo. Vaya ahora, abra su tienda, su puesto, abra su ¿cómo se llama? Su oficina. Algo va a llegar en el nombre del Señor. Pero Dios no me lo va a dejar abandonado. Dios lo va a bendecir y lo va a sacar adelante. Démosle un fuerte aplauso del Señor. Bendito es su nombre. Y dice en el 6 más, Pedro dijo, mire Pedro, fue Pedro el protagonista. Fue Pedro. Tome usted la iniciativa. Cuando vea problemas en la casa, sea usted quien tome la iniciativa. Vénganse, vamos a orar. Vengan, vamos a leer la Biblia. Amado hermano, quiero decirle algo.
cuando hayan pleitos demasiado en la casa, lo que necesitamos es meternos más en oración. Hay mucho pleito, hay mucha disensión, y la disensión y el pleito es de la carne, dice la Biblia. Ya no combatamos la carne con el espíritu. Ya no se desgaste en estar regañando, en estar castigando, no, hombre, métase un poquito más con Dios a la familia. A mí a veces me pasa cuando yo veo que hay mucho pleito entre mis hijos, que uno pelea con, mire, vénganse, siéntense por favor, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar. Y las cosas mejoran. Pero a veces si hay demasiado pleito, si hay mucha disensión, si hay mucha situación en su vida, en la vida de sus hijos, es porque necesitamos acercarnos más a Dios. Combatamos las cosas de la carne con el espíritu, y el espíritu es más poderoso. Amén. Es más poderoso. Y entonces viene y dice en el versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron, ¿qué dice? Los pies y ¿qué? Y tobillo. 1, espere recibir algo de Dios. 2, Dios le va a dar a usted mucho más de lo que usted le está pidiendo. 3, nunca Dios va a hacer las cosas mal, siempre las hace bien. El Señor vio que era más importante el restaurarle la salud a este hombre que darle una limosna. ¿Por qué? Porque una limosna un ratito le iba a servir, pero tener todo su cuerpo físico bien a tono y con buena salud era una bendición mucho más grande. Amado hermano, espere de Dios recibir algo. ¿Eso es qué? Eso es fe. Yo tengo fe, yo creo al Señor, yo creo en sus promesas. Dios es fiel, no me va a desamparar. De una u otra manera Él me va a sacar adelante. Y si tiene que acompañarse de alguien, no vaya solo. Pedro y Juan caminaban juntos, el uno para con el otro. Y sigamos en el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar, que dice que a Dios. Bueno, me llama la atención la actitud de este hombre. Dice que entró con ellos al templo. ¿Qué hizo en el templo? Alabar a Dios. Y parte de la alabanza a Dios era saltar, brincar de júbilo, de agradecimiento. Pero no solo se quedó así, sino que él se fue por todo el templo, por toda la aldea, saltando y dando testimonio de lo que Dios había hecho. Cuando reciba de Dios o reciba algo de Dios, no se le olvide testificar al Señor. Hágalo. Testifique en el culto de milagros. Háblele a sus compañeros y cuéntele las maravillas de Dios. Este hombre no se quedó callado. Este hombre testificó y toda la gente se quedó maravillada, porque el propósito de Dios es que la gente vea las grandezas y sus maravillas en la vida de sus hijos. Que Él nos bendiga una vez más en esta hora. Muchas gracias, Señor. Bendito Jesús. Nos ponemos en pie para honrar al Señor con los diezmos y las ofrendas. Muchas gracias por los socios. Vamos por el número 206. Gracias por su colaboración, mes a mes por su apoyo para con el ministerio.